Vamos a comenzar a silenciarnos y os voy a presentar, os voy a decir quién es Sonia Andrés Espallardo. Sonia Andrés Espallardo es médico y psiquiatra y trabaja desde hace 14 años como psiquiatra infantojuvenil en el Centro de Salud Mental de Cartagena de Murcia. Es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia y especialista en psiquiatría por el Hospital Universitario Virgen de la Arrishaga. De forma paralela a estos estudios convencionales, siempre se sintió atraída e interesada por el estudio del alma, el sentido de la vida y de la muerte. Cuando llegó a su vida el apasionante mundo de las regresiones, tuvo claro que ese era su camino. Realizó la formación como analista de conciencia en el Instituto Blasco y posteriormente abrió su propia consulta privada para realizar regresiones en Cartagena, que actualmente, el tiempo de pandemia le permitió parar y escribir su libro Lo que el alma cuenta. Después de su ponencia podéis llevaros el libro firmado por Sonia Espallardo. Lo que el alma cuenta fue publicado en enero de 2022. Su objetivo es dar a conocer la técnica de la terapia regresiva a la población general y aportar conocimiento y luz a este tema tan poco conocido en el ámbito científico. Fue por ello que decidió publicar su investigación Percepción de resultados de la práctica de regresión a vidas pasadas mediante análisis de conciencia en la revista Journal of Transpersonal Research, año 2021, volumen 13, página 1932, y Perceived Results of Past Life Regression Through Expanded Awareness Analysis, en la revista de International Journal of Regression Therapy, 2023, volumen 29, páginas 5 a 26. Además, complementa su formación en terapia regresiva con otras herramientas transpersonales como son la lectura de registros acásicos y la profundización en la práctica sistémica, mostrando especial atención actualmente a las constelaciones familiares. El estudio e investigación del ser espiritual que habita en nuestro cuerpo físico le ha hecho comprender que somos consciencia en estado evolutivo, que estamos conectados a la fuente de luz primigenia y formando parte de algo más grande. Bueno, muchísimas gracias, Sonia, y por esta labor dentro del ámbito científico, que sé que también es difícil para ti y para todos los que la hacen. Así que muchas gracias, no nos abandones, sigue uniendo mundos y os dejo con la doctora Sonia Espallardo. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias, amigos del Foro ACE. Gracias, Ana, por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Me encanta la energía preciosa, estoy súper bien alojada. He venido con mi marido y los 2 niños, o sea que la oportunidad para pasar un fin de semana y bueno, para compartir lo que a mí me apasiona, que ahora os explico un poco, que es el tema de las regresiones. Como bien me ha presentado Ana, yo soy una psiquiatra convencional con intereses peculiares. En mi consulta, yo trabajo en un centro de salud mental, pues veo niños hasta los 16 años y bueno, pues sigo los protocolos convencionales. Pero en mi tiempo libre, pues he investigado por el tema del alma, publiqué un libro después de la pandemia. Vale. Gracias.
que se llama Lo que el alma cuenta y si queréis os lo lleváis firmado. Y bueno, publiqué un estudio científico en 2 revistas que para mí es el mayor logro porque considero que el mundo no tangible o el mundo espiritual tiene que ser llevado a la ciencia en los términos que los científicos necesitan, que es a través de publicaciones. Yo creo que las regresiones no están en el catálogo o en los protocolos clínicos habituales. Cuando tú vas a un especialista o a un centro de salud mental, no está contemplado que te puedan hacer una regresión, simplemente porque no está demostrado, porque no hay una evidencia científica y en realidad es que no hay estudios ni publicaciones sobre estos temas. Por eso mi interés principal era llevarlo, ¿no?, al campo de la ciencia de la manera que ellos necesitan y que poco a poco se vayan haciendo más publicaciones y más estudios para que vaya cogiendo más fuerza y la gente, bueno, deje de considerarlo una pseudociencia, ¿no?, y pueda saberse su verdadera utilidad, que es muchísimo. Vale. Bueno, en mi presentación, pues, bueno, decir que soy Sonia, médico, psiquiatra, analista de conciencia, trabajo en Cartagena, en un centro de salud mental, en el programa infanto-juvenil. Nací allí y ahí me quedé. Soy la hija de Flor y Pepe, la mujer de Santi, que está por ahí, la mamá de Sara y Santi, amiga de mucha gente que quiero, compañera de los que están en los despachos de al lado. Como personaje, lo que veis aquí, esto es un cuerpo físico, temporal, limitado, vulnerable. Me he pasado toda la semana que no sabía si iba a venir o no con un acceso, que llevo ahora mismo la cura todavía en el costado derecho. Así que lo dejé en manos de algo más grande. Si tengo que ir, iré. Y al final, bueno, pues doy gracias que he podido estar aquí para transmitir esto. Estoy condicionada, ¿no?, por lo mundano, como ser humano. Ser y humano. El ser espiritual que habita dentro de mí, está viviendo una experiencia humana a través de este cuerpo físico, que es solamente un vehículo que me permite hacer este recorrido, ¿no?, en la Tierra durante el tiempo-espacio que voy a estar. Por tanto, soy un alma, soy una conciencia en estado evolutivo. Me considero un ser espiritual, una chispa de luz divina, ¿no?, como de algo más grande. He puesto esa imagen, en realidad lo de arriba es como sin forma, ¿no?, sin forma, sin cara, es como un ser trascendente que habita dentro de este chasis, ¿no?, de esta carrocería. Parte de algo más grande, conectada con la fuente, con el origen primigenio de donde venimos y donde volvemos después de la muerte del cuerpo físico, porque el alma nunca muere. Somos multidimensionales, estamos aquí en muchos más planos, en muchas más líneas del tiempo, ¿no?, como seres espirituales, atemporales, infinitos, invulnerables. Somos amor, presencia, paz, armonía, libertad y todos los adjetivos que se le pueden atribuir al ser. Como técnicas transpersonales que yo he investigado, he estudiado y me he formado, las que yo utilizo son las regresiones, que tienen como varios nombres. Se le puede llamar análisis del estado expandido de conciencia, terapia de vidas pasadas, terapia regresiva. Para lo que no los conozcáis, pues consiste en trabajar terapéuticamente con experiencias traumáticas que pueden ser de esta vida, o sea, de tu infancia, de la barriga de mamá, del momento de nacer, o de posibles vidas anteriores. También me he formado en constelaciones familiares, que para mí ha sido un descubrimiento, porque si bien nuestro ser ha podido estar viviendo experiencias anteriores, además tenemos toda la información de nuestro árbol genealógico, o sea, de nuestros ancestros, con lo cual en nuestro inconsciente, nuestro alma, lleva toda la carga de nuestras vidas anteriores y de nuestro árbol genealógico. Entonces, bueno, fue como ampliar mente, ¿no?, después cuando investigué este tema. En esta herramienta terapéutica se realiza en grupo y lo que se trata es de descubrir dinámicas ocultas en el grupo familiar o cómo influyen los patrones de relación de mis ancestros, cómo están ahora influyendo en mí, cómo esa energía o esa onda que no pudo ser solucionada para un avance evolutivo
se queda como una intrincación en el alma del sistema y se manifiesta en las siguientes generaciones esperando que haya una resolución, ¿no? o un avance evolutivo, o ver las cosas de otra manera. Y luego también me formé en la lectura de registros acásicos, que esto fue un descubrimiento también, porque es como una conexión con una gran biblioteca o con un gran archivo donde está toda la información de cada alma, como el libro de la vida del alma, que no es la vida de cada persona, sino todo el global de ese alma, ¿no? O sea, todas las experiencias de esa alma. Bueno, mi tema principal son las regresiones. Por esta expandido de conciencia. Quería traer un poco así como los grandes que han hablado antes, que es una cosa que se viene hablando, ¿no? Desde hace mucho. Fue Maureen Netherton el que lo nombró como terapia de vidas pasadas. Anteriormente eran como hipnosis, regresiones. ¿Vale? Destacar, bueno, Michael Newton que hace hincapié en los espacios entre vidas. La doctora María Julia Prieto, que es con quien Kabuli se formó. Para los que no conozcáis, Kabuli es como el pope o el maestro aquí en España, ¿no? en terapia de vidas pasadas. También, bueno, nombrar a Edith Fiore, que es la que describió el test de Fiore, que es para detectar si hay almas perdidas en el paciente que acude. Quería nombrar a Brian Weiss, por supuesto, que fue quien popularizó en los años 80 la terapia regresiva, y también a Raymond Moody, que son como psiquiatras que han hablado después de la vida después de la muerte y que han llevado como estos conocimientos a la población general, como abriendo un poco el camino. Y yo fue a través de Brian Weiss como empecé a conocer todo este mundo. Por supuesto, Kabuli, que es maestro de maestros, y Juanjo López, que también se formó con Kabuli, mi maestro también se formó con Kabuli, o sea, como es formador de formadores, ¿no? el POPE de terapia regresiva. Quería traeros estas dos páginas web por si alguien quiere hacerse una regresión, que acudáis a profesionales adecuadamente formados en la Asociación Española de Terapia Regresiva, donde también está Nacho Román, que es mi compañero, y también estoy yo, y también hay otra asociación que es de analistas de conciencia, y también hay otro directorio. Ahí podéis ver por comunidades de toda España y con su currículum, su formación, para que vosotros decidáis con qué terapeuta os sentís más conectados para pedir una cita, si queréis. Las regresiones. Bueno, esta es una foto de mi consulta. La regresión consiste en una relajación profunda. El paciente se tumba en la cama y yo estoy sentada en ese sillón a palmo de distancia de él. Le voy haciendo una visualización guiada y voy dando las consignas de la técnica para que el paciente pueda contactar con lo que su alma sabe que viene a hacer o que viene a trabajar. El paciente está consciente todo el tiempo, puede interrumpir la sesión en cualquier momento, si tiene que ir al cuarto de baño, si quiere levantarse, o sea, él no pierde la conciencia, está todo el tiempo en el aquí y ahora, al mismo tiempo que su mente está empezando a visualizar o a conectarse con experiencias de posibles vidas anteriores. Digamos que está como en dos líneas del tiempo. Por un lado, su cuerpo físico está en la cama, pero en su mente o en su conciencia expandida está reviviendo una experiencia anterior. O sea, está en otra línea de tiempo. Este estado de relajación es similar al estado meditativo, como una relajación muy profunda y muy meditativa. O sea, cuando se pone un registro de electroencefalograma, lo que se detectan son ondas cerebrales alfa, que son las de la relajación, y teta, que son como muy profundas, ¿no? de meditativas. Y se comienza con el síntoma que el paciente trae, o el síntoma que más te perturbe en ese momento. Lo que hace el terapeuta es guiándolo y acompañándolo para revivir momentos traumáticos del pasado, ya sea de su adolescencia, de su infancia, de su nacimiento, del vientre materno
O a veces el paciente dice como que está en una posible vida pasada, porque se reconoce él mismo, o sea, su esencia, lo que él es, pero se describe en otro cuerpo físico, en otro momento de la historia y en otro escenario que no corresponde con su vivencia del presente. Lo que se hace es revivir la experiencia completa hasta el momento de la muerte en esa vida, una descarga emocional de los momentos más traumáticos, lo que conduce a una sanación profunda, a una liberación. Y luego se hace una armonización para que el paciente quede toda su energía reconstituida. Esta técnica está basada en la temporalidad de la conciencia, como que la conciencia no tiene ni tiempo ni espacio y el alma está en eterno presente, está naciendo, viviendo, muriendo, o sea, todo está ocurriendo en el mismo momento, simplemente lo que cambia es la línea del tiempo en ese momento. La técnica se utiliza para hacer consciente lo inconsciente. Quiere decir que tú, en el momento que acudes a la sesión, racionalmente no sabes por qué te ocurren las cosas. Ni los síntomas que tienes, a qué se deben, no lo sabes. Tu mente no lo sabe, pero tu alma sí. Entonces, en el momento de la sesión, como ya es el alma la que se pone de manifiesto y la que se está expresando, sube al consciente el origen de esos síntomas, ¿no? O sea, se hace consciente lo inconsciente. El paciente ya reconoce por qué le ocurren las cosas, lo que te lleva a comprender el posible origen de estos síntomas que te están perturbando en ese momento presente. Y por cada experiencia traumática se hace lo que se llama un FEM, o reacciones físicas, emocionales y mentales. Es sobre ese momento, cómo te has sentido en lo físico, en lo emocional y los pensamientos que has tenido asociados a ese momento. Y luego se le pregunta al alma, en esos momentos traumáticos, qué es lo que esto te ha impedido hacer en tu vida presente y qué es lo que te lleva a hacer, ¿no? Como para tener una comprensión de hasta qué punto esa experiencia te estaba condicionando en el momento presente y poder desidentificarte de ese posible origen y sanarlo. Por tanto, es una herramienta terapéutica y de autoconocimiento. Este es mi libro y esta es la portada y la contraportada y un texto que me escribió Juanjo López Martínez, que bueno, pues yo creo que es muy descriptivo porque en un momento de mi vida yo decidí creer para ver. Y esto es muy importante porque yo había investigado el tema de las regresiones justo cuando terminé la carrera de medicina. Me quedé tan fascinada que me tuve que retirar un poco a pensar. Hice la especialidad de psiquiatría y después, al cabo del tiempo, volví. Volví porque mi alma sabía que había ahí algo que yo tenía que seguir mirando. Pero hay que tener la valentía de acercarse a eso y así fue, ¿no? Como decidí creer para ver. Y me llevó a encontrarme con una realidad cuya evidencia no se puede negar. Y es que eso ocurre. Por muy racional, muy científico, muy mental que seas, estás viendo una realidad que se manifiesta y que ocurre. Entonces, bueno, pues dice Juanjo que puedes estar de acuerdo o no con el contenido del libro, pero que no te va a dejar indiferente. Vale, lo que el alma cuenta, básicamente yo lo que hago es una introducción al estado expandido de conciencia, a las regresiones, a la terapia regresiva, y quiero explicar con palabras sencillas en qué consiste la técnica, para qué se utiliza, cuáles son sus beneficios, qué nos puede aportar, y llevado con la mayor sencillez y con palabras muy claricas y muy concisas, para que todo el mundo, independientemente del nivel cultural o de la edad o de lo que sea, que todo el mundo lo pueda entender. Quería llevarlo como a la población general. Era cuando yo empecé a estudiar, es que no era conocido. De hecho, mis compañeros ni siquiera sabían en qué consistía la técnica y yo quería como expandir, ¿no? Expandir este conocimiento. También incluyo experiencias personales que yo he tenido en regresión. Esto, bueno, hay muchos libros que explican las sesiones de otros, ¿no? De tus pacientes. Pero poner las tuyas es como abrirte, o sea, desnudarte el alma
y exponerte, ¿no? Porque yo creo que al final, pues bueno, pues somos humanos, hemos venido a aprender a través de las experiencias que padecemos y los sufrimientos, porque al final son aprendizajes. Entonces, bueno, quería compartirlo para nombrarlo desde primera persona, o sea, como para poder transmitir mejor qué ha significado esto para mí y de qué me ha servido, ¿no? Incluyo sesiones de mis pacientes, también las que consideré más trascendentes. Incluyo también un estudio, este estudio es como el primer boceto. Esto estaba en mi cabeza, como que yo quería transmitirlo de modo científico y que llegara a mis compañeros médicos, pero claro, yo no tenía mucha experiencia en investigación ni en análisis estadístico de los datos ni nada y no sabía muy bien cómo hacerlo. Pero luego la vida me fue trayendo a las personas necesarias y al final este estudio, que aquí en el libro es como un boceto, luego es cuando ya sale publicado en las revistas científicas. Incluyo también unos testimonios que son de las personas que participaron en el estudio, de las sesiones de pacientes, con lo que ellos han vivido a través de la terapia regresiva. Y luego acabo con unas conclusiones, donde yo, bueno, pues digo lo que yo he entendido de todo este trabajo. Como paciente, pues estos son los 15 casos que tengo publicados míos. Aquí todo lo que llevo, el nudo en el cuello, el aborto de uno de mis hijos no nacidos, el abandono, la soledad, la pena, la desconfianza, el exceso de responsabilidad, la sobrecarga, la inseguridad. Todas estas cosas que yo he trabajado en terapia regresiva, como con la descripción de lo que entendí, me ayudó, con qué experiencias conecté de vida anterior que vivieron estos personajes, que soy yo en otros cuerpos, y qué me hizo, ¿no? ¿Qué me hizo hacer y qué me hizo entender? Experiencias como terapeuta, pues estos son 15 pacientes míos que vinieron a consulta, que trabajamos, pues claustrofobia. Este caso es una persona que no podía hacerse una resonancia magnética porque tenía que estar en el tubo ahí 20 minutos y no aguantaba. Y conectó con una experiencia de vida anterior donde fue enterrado vivo y se asfixió, literalmente. Tengo experiencias del espacio entre vidas, que fue preciosa. No quiero contar mucho para que lo leáis, pero bueno, la persona cuando termina la experiencia de esa vida que está reviviendo, de pronto entra como en un estado de fascinación, de ostras, ¿esto qué es? Hay mucha luz, son seres muy, muy luminosos, muy grandes, son como maestros. Y estaba como en un hospital, pero no había sangre, eran como seres de luz reconstituyendo cuerpos que habían padecido mucho, con muchos dolores, mucha enfermedad física, y estaban como en el hospital del cielo o algo así, como reconstituyéndose. Esto lo contó una paciente mía en sesión. Era un espacio entre vidas en el hospital del cielo. Y bueno, pues hay un montón de sesiones que para mí tenían un aprendizaje. Este es mi estudio, que estoy súper orgullosa, de lo que más orgullosa estoy de mi hijo y del estudio. Lo publiqué en 2 revistas, una de ellas en la Journal of Transpersonal Research, que es una revista de psicología transpersonal. Me ayudó, veis que soy coautora, que está también Isabel Martínez, que es una psicóloga, doctora, que ella era especialista, o sea que estaba muy familiarizada con el tema de la investigación. Y aparece en mi vida, cuando yo tenía todo esto en la cabeza, que quería sacarlo, como un ángel. O sea, para mí fue como que se me pone, ¿qué necesitas? Necesito publicarlo en una revista científica, una persona que tenía conocimiento para esto. Y entonces, claro, ella me ayudó, le dimos cuerpo, metodología para publicarlo en la revista y surgió. El siguiente estudio es de una revista de la Journal International de Regression Therapy, que esta es la específica de terapia regresiva.
Aquí me dijo Kabuli, dice, Sonia, tienes que meter aquí, en esta revista lo tienes que meter. Lo único que es en inglés. Digo, bueno, no pasa nada, se traduce. Y entonces está en español y en inglés, en estas dos revistas. Bueno, os hago un resumen de lo que era la investigación. Es una investigación de carácter descriptivo, o sea, lo que describe lo que ocurrió en las sesiones, de manera transversal, en un momento, en un corte, ¿no?, transversal, en un momento de los pacientes que participaron en una sesión de regresión a vidas pasadas con el análisis de la conciencia expandida. Y lo que viene a describir es cómo la mayoría de los pacientes experimentan cambios favorables en las variables que yo estudié en relación con esa experiencia que habían tenido durante la regresión, con mejora del síntoma que venían a tratar, comprensión de su efecto en la vida actual, sensación subjetiva de eficacia, de que sí, que le había servido, era eficaz, que había cambiado el miedo a la muerte, que esto también es muy típico, o sea, es como un beneficio de la terapia regresiva, porque al darte cuenta de que el alma no muere y que cuando morimos lo que vamos es a un estado de mayor plenitud, pues uno de los beneficios es que perdemos el miedo a la muerte. Y luego también se estudió si habían habido cambios en la vida actual del paciente. Bueno, la introducción del estudio lo que da por hecho que la regresión es una herramienta terapéutica y de autoconocimiento, basado en la hipótesis de la atemporalidad de la conciencia, como he comentado antes, accediendo a memorias de nuestro histórico, de la hora, de esta vida presente, o de otras épocas, bajo el supuesto de la reencarnación. O sea, se da por asentado y por válido que la reencarnación existe. También afirma que debe de haber como una mente no local, donde se proyectan estas imágenes y la persona está sintonizando con esa información, de alguna manera está como conectándose en otro archivo no está en tu cerebro, porque eso tu cerebro no lo ha vivido, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde se conecta? Como en otro, pues está conectándose con otro sitio donde está cogiendo toda esa información y está fuera de los parámetros físicos y del tiempo. Esto es un estudio que yo encontré sobre creencia, porque digo, pero bueno, la mayoría de la población mundial sí que cree que hay vida después de la muerte, menos mal, y ya menos creen en la reencarnación, ¿no?, entendida como transferencia de tu fuerza vital o tu corriente de conciencia de un cuerpo a otro. Y bueno, va un poco por países, hay bastantes diferencias. A mí me gusta hablar siempre de Ian Stevenson cuando hablo de reencarnación. Este psiquiatra canadiense, imagino que lo conocéis, pues hizo un estudio tremendo viajando por todo el mundo durante 40 años y lo que documentó fue 3.000 casos de niños que describían sus vidas pasadas. Y entonces, claro, intentó darle un cuerpo científico, que lo que hizo fue reunir pruebas físicas. ¿Cómo demuestro esto, no? ¿Qué pruebas tengo yo? Y entonces veía que había marcas de nacimiento en estos niños que coincidían con la herida que tenía que ver con el registro médico post-mortem de la existencia anterior. Por ejemplo, un niño que tenía aquí una marca en la frente, pues iba donde el niño describía que había vivido y lo que veía era si esa persona había fallecido por un traumatismo craneal en esa zona. Y también las emociones que tenía a sus familiares de esa vida anterior. O sea, si quedaban personas vivas de esa experiencia, iba y se entrevistaba con ellas porque el niño estaba contando que era en otra vida su mujer, su padre. Entonces, para contrastar la información, si eran realmente lo que él describía. También detectaba fobias en relación a la causa que provocó su muerte, pues sí, ¿no? Si falleció en un accidente de avioneta, pues que tenía miedo a volar, pues que sí tenía que ver, ¿no?, los miedos en esta vida con posibles experiencias anteriores. Y también veía que estos niños jugaban como a la profesión que habían sido en la vida anterior. Bueno, a la hora de investigar la conciencia es muy difícil,
porque cómo se mide esto en parámetros científicos, cómo se toma una muestra, cómo lo miro al microscopio, cómo cojo yo los datos, ¿no? Entendida la conciencia como un alma que no está en la materia, que no se puede medir. Y entonces, bueno, pues intenté como dividirlo en partes para definirlo. Y yo entendía que había una parte consciente, que es el consciente, lo que nos damos cuenta, lo que sentimos, percibimos, interpretamos. Había una parte inconsciente personal, que era nuestra, de esta vida. Era un almacén de todo lo que te ha ocurrido desde que te conciben, ¿no? O sea, como tuyo. Tus recuerdos reprimidos, deseos inaceptables, o sea, como todo el inconsciente tuyo que está ahí como guardado. Y luego había una parte inconsciente que no es personal, que es como lo que digo yo, que estamos como conectados, ¿no? Lo que hablaba el inconsciente colectivo de Jung, como un campo de información donde yo entro en resonancia con eso y traigo a esta línea de tiempo esa información. Bueno, y que no importa si crees en la vida después de la muerte, si crees en la reencarnación, no importaba en el sentido de que la terapia era beneficiosa sí o sí. O sea, tanto si creías como no creías, los efectos podían ser sentidos. Por tanto, el beneficio terapéutico es más importante que la validez de los recuerdos. O sea, hay pacientes míos que me dicen, yo no sé si me lo he inventado, si esto es cierto, y no importa, porque la realidad es que me ha ayudado. Santas Pascuas. No hace falta creer. El objetivo es aceptarnos, sentirnos en paz y estar bien en el mundo, ¿no? La gente lo que no quiere es vivir con angustia. Y el motor de ese cambio es hacer consciente lo inconsciente, como hemos dicho. Y no importa si es un recuerdo, una metáfora o si me lo he inventado, no importa. Porque al conectar con esa información y experimentar la emoción en el cuerpo físico, se libera la energía que es como que está atrapada, como está en colapso, porque no pudo evolucionar en ese momento y estaba como intrincada en tu código de información que lleva, ¿no? Energético, genético. Entonces se libera esa energía que estaba asociada a tus memorias, descargando los síntomas en el cuerpo físico. También, conocerte, saber cuáles son tus patrones de conducta, por qué hago estas cosas, por qué me meto siempre en la misma historia, conectando los recuerdos de tu vida pasada con tu vida presente, lo que te hace comprender los detalles de tu vida actual. Es como darte cuenta, ¿no?, de las cosas y luego también soltar lo que no te corresponda, porque a veces estamos como reviviendo y no es nuestro. Esta sensación no es mía, ¿no? La llevo de mis ancestros, de mis vidas anteriores y la liberas. Te desidentificas de eso. Bueno, el material y métodos, pues lo que hicimos fue recoger la información con un cuestionario. El cuestionario lo diseñamos específicamente para este estudio. Yo en esta época formaba parte de una sociedad, que era Sociedad Científica de Investigación Psíquica. Fue un grupo de amigos que nos juntamos para investigar sobre la vida después de la muerte. Hacíamos regresiones, transcomunicación instrumental, sesiones de mediunidad. Y bueno, estábamos como haciendo congresos, como eso, reuniéndonos para el fin que teníamos todos común, ¿no?, que era pues compartir esto. Entonces yo creé un cuestionario con ellos, me ayudaron a pasárselo a más pacientes y luego con la idea de publicarlo. Lo que hacíamos era enviar el cuestionario a los 15 días de la sesión. El paciente lo respondía desde su casa y lo devolvía al terapeuta. Y estaba formado por 9 ítems, 9 preguntas con respuesta dicotómica, sí, no. Y además, pues cogimos datos de edad, sexo, estado civil, profesión, sus creencias, su opinión sobre si la vida continuaba después de la muerte o no. Y se envió a 56 personas que aceptaron participar. Y recibimos 55 cuestionarios. Quiere decir que una sola de las personas no nos contestó. El cuestionario es este. No se ve muy bien, pero bueno, las preguntas principalmente eran el síntoma por el que usted vino a la sesión, es el que se ha trabajado durante la regresión.
si le había sido eficaz para la sesión, si habían comprendido lo que este síntoma les hacía y les impedía hacer, si consideraban efectiva la sesión, si la recomendarían a cualquier persona, si habían perdido el miedo a la muerte, que es lo que he contado antes, y si había producido algún cambio en su vida. Y luego un texto libre donde ellos podían expresar cualquier cosa que quisieran transmitirnos. En este sillón hacía yo antes las regresiones cuando estaba haciendo este estudio, antes de poner mi consulta. Entonces, los participantes del estudio recibían una única sesión de regresión, ¿no?, de análisis de conciencia. La sesión duraba entre 90 y 120 minutos. Se hacía la inducción, la relajación profunda, se le guiaba con las consignas, su armonización, su toma de conciencia al momento presente. Y a los 15 días yo le enviaba el cuestionario y el paciente me lo contestaba. Aquí nombro a mis compañeros de la Sociedad Científica de Investigación Psíquica que me ayudaron a recoger más casos para que pudiera publicar el estudio antes. Vale, entre los participantes, que hemos dicho que son 55, y la mayoría fueron mujeres, siempre las mujeres estamos como más metidas en esto, tenían entre 14 y 70 años, en el 53% eran casadas, 40 solteros, 7 divorciados, entre Madrid, Murcia y Castellón, que es donde éramos los terapeutas, donde recogimos los casos, y en el 73% en su mayoría tenían creencias religiosas, el 78% creían que continuábamos tras la muerte física, 20 no sabían si continuábamos o no, y solo uno de ellos creía que la muerte era el final. Bueno, el análisis de los datos, sí, honestamente tengo que reconocer que lo contraté en una empresa estadística para que me analizara todos los datos y todas las estadísticas. Y estos son los resultados que se llegaron al estudio con los datos que teníamos. Como veis, en el síntoma 1, en la primera pregunta, que era si habían trabajado ese síntoma por el que venían a la sesión, en la mayoría de los casos era sí. Si les había aliviado, la mayoría de los casos era sí. Si habían comprendido lo que el síntoma les generaba, sí. Si pensaban que era efectivo, si se recomendaría esta terapia a cualquier otra persona. Perder el miedo a la muerte estaba como en el 50, poco más, o sea que bueno, es bastante para mí. Y cambiar la vida un poco también, sí, un poco más del 50% les había cambiado de alguna manera la vida. Vale. Pues estos son los ítems y los resultados del estudio. Y luego, ¿cómo se relacionan las variables? Con respecto a ser hombre o mujer, no había ninguna diferencia. A nivel subjetivo, ¿no?, la experiencia era similar. Pero sí que se veían diferencias en la edad. Claro, esto es obvio. Porque, bueno, según, pero sí, cuanto mayor eres, ¿no?, tienes como más experiencia y puedes integrar de forma más transversal en tu vida personal y en tu recorrido como lo que has trabajado, ¿no? Por eso sí que se observaba con mayores cambios en las personas de mayor edad. Las creencias religiosas también influían. Quiere decir que las personas más religiosas que tenían estas creencias experimentaban mayor alivio, percibían que la sesión había sido más efectiva y que habían cambiado mucho más su vida. Pero todos, independientemente de si creían o no creían o no, todos vivieron la experiencia. Como conclusiones, la mayoría de los pacientes sentían que sí que habían tratado el síntoma, sí que habían entendido su origen, habían entendido cómo les limitaba en la vida actual y les había aliviado. Esta cita es de otro estudio que encontramos donde Lucas et al, que es otra publicación, decía lo mismo, ¿no?, que yo encontré, era como similar, los efectos a corto plazo, que mejoraban los síntomas, aumentaba el sentimiento de autoestima, el bienestar, haciendo consciente lo inconsciente. Los participantes percibían, en su mayoría, que era una técnica eficaz y recomendable a otras personas.
es eficaz, decía Morales et al. Y Allegretti, otro estudio que encontré, si es sensible al sistema de creencia y adecuado a la cultura del paciente. Es verdad que estos pacientes habían buscado ellos la modalidad terapéutica o se la habían aceptado cuando se la ofrecimos, con lo cual se entiende que no hay un rechazo a esta metodología. La edad, lo que hemos dicho, se relaciona con mayores cambios y está vinculado, claro, con la madurez. Los pacientes con mayor desarrollo espiritual también se beneficiaban más, se transformaba más su vida, asumían más su responsabilidad, los cambios necesarios para integrar, ¿no? Porque todo lo que has vivido y visualizado, luego tienes como que integrarlo, incorporarlo a tu conocimiento y a tu evolución. Por tanto, el miedo a la muerte, bueno, era la que menor incidencia de cambio tenía en el estudio, pero bueno, un poco más de la mitad de los participantes decían que sí que había cambiado este temor. El trabajo de regresión supone asumir la hipótesis de la reencarnación, como ya hemos dicho, y la experiencia de muerte es un despertar para muchos pacientes, porque si no lo sabían, pues ya lo saben, que no morimos después de la muerte del cuerpo físico. Por tanto, la terapia regresiva es una alternativa válida y complementaria al tratamiento convencional. Sirve para mejorar síntomas físicos y emocionales y para resolver conflictos internos. Te sirve para una mayor conexión con tu ser, con tu verdad y para descubrir las soluciones que tu alma ya lo sabe. Una mirada al pasado que proporciona la regresión aporta beneficios para el presente. Funciona como un catalizador de la evolución espiritual como seres trascendentes que somos. Bueno, como comentarios, limitaciones y líneas futuras, yo decir que es necesario sistematizar la información que tenemos, seguir investigando y ponerlo a disposición de los profesionales, de los estudiantes y de los científicos, reconociendo la ciencia en el ámbito que le corresponde y poder estudiar la dimensión espiritual de las personas con sus dolores del alma, con su conciencia. Y he de decir que se percibe cierta evolución en el ámbito médico, aunque todavía los temas espirituales son mirados con sospecha y temor y temen ser tachados de no científicos, sin darse cuenta que la ciencia es una herramienta y no una ideología. La regresión pone de manifiesto que sobrevivimos, nuestra conciencia sobrevive a la muerte física y que el transitar por distintas vidas sirve para aprendizaje y para evolucionar. Y las personas que participen de esta herramienta vivirán su vida actual de forma más consciente, conectados con su propia realidad. A ver, me salta una. Bueno, las referencias de los artículos que he nombrado. Reflexiones finales que hago yo, así, un poco para recoger. La muerte no es el final, es el final del cuerpo físico, pero no de la conciencia. La conciencia es eterna, no muere, es atemporal, es infinita. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Solo existe el momento presente, pues el eterno presente. Simplemente son cambios de línea de tiempo, pero estamos en el aquí y ahora todo el tiempo. Soltar lo que no nos pertenece, lo que nos hemos quedado de vidas anteriores, de nuestro árbol, de lo que sea que llevemos, soltarlo y ocuparnos de lo nuestro, de vivir en el presente, de disfrutar, de aprender y de estar en la vida que nos toca, amando y perdonando y aprendiendo y disfrutando. Muchísimas gracias por todo. Esta es mi página web, aquí hay un formulario si queréis escribirme cosas, dudas y encantada de atenderos. Muchas gracias.